Hay un momento en la historia que lo cambió todo. Un momento en el que la civilización humana no solo decayó, sino que colapsó. No gradualmente durante siglos, sino catastróficamente en pocos años. Llamamos al período que siguió las Edades Oscuras. Nos enseñan que fue una época de ignorancia, de caos político, de regresión cultural tras la caída de Roma. Pero esa explicación siempre ha sido incompleta. Roma cayó en el 476 después de Cristo. Sin embargo, la verdadera oscuridad, el período en el que el conocimiento se perdió genuinamente, en el que las ciudades fueron abandonadas, en el que las poblaciones se desplomaron, no comenzó hasta 60 años después. En el 536 después de Cristo, ocurrió algo que el registro histórico apenas reconoce. El sol dejó de brillar. No metafóricamente, literalmente. Durante 3 años consecutivos, la luz solar fue bloqueada a nivel global. Las temperaturas se desplomaron. Los cultivos fallaron. Civilizaciones que habían perdurado durante siglos colapsaron en una década. Esto no es especulación. La evidencia existe en capas de hielo, en anillos de árboles, en estratos arqueológicos y en relatos de testigos presenciales de 3 continentes. La catástrofe del 536 está documentada, es medible, verificable, y sin embargo sigue siendo uno de los eventos menos conocidos de la historia humana. Y entender por qué ha sido ocultada revela algo incómodo sobre cómo construimos las narrativas históricas. Porque reconocer lo que ocurrió en el 536 significa aceptar que las civilizaciones avanzadas pueden ser destruidas no por sus propios fracasos, sino por fuerzas fuera de su control. Que el conocimiento puede perderse por completo en una sola generación. Que la infraestructura que sostiene la civilización es mucho más frágil de lo que queremos creer. Esta noche examinamos la evidencia de lo que realmente sucedió. Cómo sepultó al mundo antiguo bajo metros de sedimento. Por qué los sobrevivientes codificaron la catástrofe en la mitología. Y por qué los mismos mecanismos que destruyeron la civilización entonces se proponen ahora como soluciones a los problemas climáticos. Este es el evento que inició las Edades Oscuras. Los 3 años en que el sol dejó de brillar y el entierro de todo lo que existía antes. El relato histórico principal proviene de Procopio de Cesarea, historiador bizantino, cronista de la corte del emperador Justiniano, no un místico ni una figura religiosa interpretando señales, sino un historiador documentando eventos en tiempo real. En su obra Historia de las Guerras, escrita durante el período que describe, Procopio registra: durante este año ocurrió el más terrible prodigio, pues el sol emitía su luz sin brillo, como la luna durante todo ese año, y parecía extremadamente similar al sol en eclipse, porque los rayos que emitía no eran claros ni como solía emitirlos. Este pasaje ha estado en el registro histórico durante 15 siglos. Los eruditos lo leyeron, lo tradujeron, lo citaron y lo descartaron como exageración, como licencia poética, como confusión con un eclipse. Pero Procopio no estaba confundido. Dice explícitamente que fue como un eclipse, pero no lo era. Está describiendo un oscurecimiento sostenido, un fenómeno que duró un año entero. Y es claro sobre las consecuencias. La luz era sin brillo. Los rayos no eran claros. Continúa. Y desde el momento en que ocurrió esto, los hombres no estuvieron libres ni de la guerra, ni de la pestilencia, ni de ninguna otra cosa que condujera a la muerte. Guerra, pestilencia, muerte. Tras el oscurecimiento del sol. Esto es causa y efecto. Catástrofe atmosférica que lleva al colapso social. Y Procopio no estaba solo. Fuentes contemporáneas en 3 continentes describen el mismo fenómeno. Miguel el Sirio, patriarca ortodoxo sirio, escribiendo en el siglo XII pero citando fuentes anteriores. El sol se volvió oscuro y su oscuridad duró 18 meses. Cada día brillaba durante unas 4 horas, y aún así, esa luz era solo una débil sombra. 18 meses de oscurecimiento sostenido.
la luz solar reducida a 4 horas de iluminación tenue diaria. Esta descripción coincide con los efectos de aerosoles volcánicos documentados en erupciones modernas, pero en una escala y duración que superan con creces cualquier cosa registrada en la historia. La crónica china Bei registra para el año 535. Polvo amarillo cayó como nieve. Se podía recoger a puñados. Y en 536, el sol y la luna no brillaron. En verano hubo heladas. Hubo gran hambruna. Polvo amarillo cayendo como nieve describe ceniza volcánica. Heladas en verano indican una caída catastrófica de la temperatura. Estos no son eventos locales separados. Son observaciones de la misma disrupción atmosférica global desde lados opuestos del planeta. Los anales irlandeses registran simplemente falta de pan desde los años 536 hasta 539. 3 años, múltiples fuentes, diferentes continentes, diferentes idiomas, diferentes sistemas políticos, todos describiendo lo mismo. El sol oscureciéndose, la temperatura cayendo, los cultivos fallando, hambruna. Durante más de 1000 años, estos relatos existieron de forma aislada. Los historiadores los anotaron como curiosidades, desastres regionales, quizás exageraciones. Ciertamente, nadie los conectó. Nadie reconoció el patrón global hasta que la ciencia moderna desarrolló las herramientas para verificar lo que los antiguos describieron. La dendrocronología es la ciencia de datar eventos mediante anillos de árboles. Cada año los árboles añaden una capa de crecimiento. En años buenos con luz solar y agua adecuadas, el anillo es ancho. En años de estrés, sequía, frío, luz solar reducida, el anillo es estrecho. Contando anillos hacia atrás y midiendo su ancho, podemos reconstruir las condiciones climáticas durante todo el tiempo que el árbol vivió. En la década de 1990, investigadores examinando robles de turbera irlandeses, árboles preservados en turba durante más de 1500 años, notaron algo extraordinario. Los anillos de 536 a 539 eran excepcionalmente estrechos. No solo estrechos para Irlanda, sino estrechos comparados con cualquier otro período en toda la muestra de 1500 años. Los investigadores publicaron sus hallazgos, pero la verdadera importancia se hizo clara cuando se realizaron estudios similares en otros lugares. Pinos bristlecone en las Montañas Blancas de California, algunos de los árboles vivos más antiguos de la Tierra. Sus anillos muestran el mismo patrón. Supresión extrema del crecimiento a partir de 536. Pinos escandinavos de muestras preservadas. Supresión del crecimiento 536 a 539. Muestras de árboles sudamericanos. Mismo patrón. Mismos años. Esto no es variación climática regional. Es global, simultáneo, afectando el crecimiento de los árboles en continentes sin conexión, excepto la atmósfera que comparten. La evidencia dendrocronológica permite una medición precisa. Los investigadores pueden calcular caídas de temperatura a partir del ancho de los anillos. Los datos sugieren que las temperaturas globales cayeron entre 1,5 y 2,5 grados Celsius a partir de 536. 2 grados no suenan catastróficos hasta que entiendes el impacto agrícola. La agricultura moderna opera con márgenes estrechos de temperatura. 1 grado de cambio acorta las temporadas de cultivo. 2 grados causan fallos generalizados de cultivos. Múltiples años consecutivos de supresión de 2 grados hacen inevitable la hambruna masiva. Y el registro histórico confirma exactamente eso. Hambruna en Europa, Asia, África, América, todas comenzando en 536, todas durando varios años. Pero los árboles solo pueden decirnos sobre temperatura y condiciones de crecimiento. No pueden decirnos qué causó la disrupción atmosférica. Para eso necesitamos hielo. La capa de hielo de Groenlandia y la capa de hielo de la Antártida acumulan nieve anualmente. Cada capa de nieve se comprime en hielo, preservando partículas atmosféricas de ese año. Polvo, polen, ceniza volcánica, compuestos químicos,
todo atrapado en capas cronológicas que pueden contarse hacia atrás como anillos de árboles. Los núcleos de hielo perforados en estas capas proporcionan muestras atmosféricas anuales que se remontan más de 100.000 años. Y en las capas correspondientes al 536 después de Cristo hay una anomalía. Las concentraciones de sulfato aumentan dramáticamente. Aparecen partículas de ceniza volcánica en cantidades muy superiores a los niveles normales de fondo. La firma química coincide con una erupción volcánica masiva, no de un solo volcán. La distribución de partículas sugiere o bien una erupción enorme o múltiples erupciones significativas en rápida sucesión. Los datos de núcleos de hielo se publicaron por primera vez en la década de 1990, el mismo periodo en que la dendrocronología confirmaba el evento de 536. Los dos conjuntos de datos, árboles mostrando su presión de crecimiento, hielo mostrando sulfato volcánico, se corroboraron perfectamente. Las erupciones volcánicas inyectan dióxido de azufre en la estratosfera. A esa altitud, el dióxido de azufre forma partículas de aerosol, diminutas gotas de ácido sulfúrico que reflejan la luz solar de vuelta al espacio. Las erupciones grandes pueden inyectar suficiente aerosol para enfriar el planeta de manera medible. Lo hemos observado en tiempos modernos. El monte Pinatubo erupcionó en 1991. Las temperaturas globales cayeron aproximadamente 0,5 grados Celsius durante 2 años. La erupción creó atardeceres espectaculares y disminuyó la luz solar de forma medible. Pero 2 años, no 3,5 grados, no 2 grados Celsius. Para que el 536 produjera los efectos documentados en anillos de árboles y relatos históricos, la inyección volcánica debió ser mucho mayor que la de Pinatubo y debió ser sostenida. O bien una erupción catastrófica seguida de erupciones secundarias, o una secuencia de grandes erupciones durante varios años. El análisis de los núcleos de hielo sugiere ambas cosas. Una erupción masiva en 536, otra en 540, posiblemente otra en 547, creando una década de disrupción atmosférica. Pero hay otra posibilidad que algunos investigadores han propuesto. La distribución de partículas en los núcleos de hielo muestra características que no coinciden perfectamente con firmas volcánicas puras. Parte del material parece tener origen extraterrestre. Polvo cósmico, escombros de impacto. ¿Podría un impacto cósmico, un cometa fragmentándose en la atmósfera, haber contribuido o incluso causado el evento de 536? La evidencia es sugerente pero no concluyente. Lo que es cierto es que algo puso cantidades masivas de partículas reflectantes en la atmósfera superior, y esas partículas bloquearon suficiente luz solar como para bajar las temperaturas globales durante años. La cuestión del mecanismo exacto, volcánico, cósmico o ambos, sigue siendo debatida, pero el efecto es innegable. El sol se oscureció, el mundo se enfrió y la civilización colapsó. La peste de Justiniano comenzó en 541 después de Cristo, 5 años después de que el sol se oscureciera. Se extendió desde Egipto a través del Imperio Bizantino, matando entre 30 y 50 millones de personas durante los siguientes 2 siglos. En su punto máximo, la peste mataba a 10.000 personas por día solo en Constantinopla. Esta es una de las 3 grandes pandemias de peste en la historia registrada. Las otras 2 son la peste negra del siglo XIV y la tercera pandemia de peste de finales del siglo XIX. Las 3 mataron porcentajes significativos de la población global. Pero la peste de Justiniano tuvo un desencadenante específico y ese desencadenante fue la catástrofe climática de 536. La peste no surge espontáneamente. Yersinia pestis, la bacteria que causa la peste, normalmente existe en poblaciones de roedores sin devastar a las poblaciones humanas. Para que la peste se convierta en pandemia, las condiciones deben cambiar. Las poblaciones de roedores deben estresarse, los humanos deben debilitarse, las rutas comerciales deben llevar la enfermedad a áreas pobladas. Las 3 condiciones surgieron después de 536.
Los fallos de cultivos significaron hambruna. La hambruna significó sistemas inmunológicos debilitados. La hambruna también significó poblaciones de roedores buscando comida en asentamientos humanos. Y las redes comerciales que habían sido estables durante siglos se convirtieron en vectores de enfermedad mientras poblaciones desesperadas migraban buscando alimento. La secuencia es clara en el registro histórico. 536. Catástrofe atmosférica. Sol oscurecido 536 a 540. Fallos de cultivos, hambruna, estrés poblacional 541. Emerge y se propaga la peste 541 a 750. Oleadas sucesivas de peste matan a millones. Esto no fue coincidencia. Fue fallo en cascada. Catástrofe ambiental flecha hambruna flecha pandemia. Cada etapa debilitando la capacidad de la civilización para responder a la siguiente. Y la peste no fue la única consecuencia. Las estructuras políticas colapsaron. Las redes comerciales se rompieron. El conocimiento se perdió. El imperio bizantino, que había mantenido la infraestructura y el aprendizaje romano, comenzó su largo declive. En Europa occidental, lo poco que quedaba de la administración romana se desintegró por completo. El evento que los historiadores llaman el comienzo de las Edades Oscuras no fue la caída de Roma. Roma cayó en 476, pero Roma oriental, Bizancio, continuó. La infraestructura persistió. El comercio continuó. El aprendizaje se preservó. La verdadera ruptura llegó en 536. Fue entonces cuando las luces se apagaron, literal y figurativamente. Pero la catástrofe no se limitó a Europa y el Mediterráneo. Al otro lado del mundo, civilizaciones sin conexión con Bizancio ni con Roma también colapsaron exactamente al mismo tiempo. La civilización Moche en Perú, ubicada en la costa norte, había desarrollado metalurgia sofisticada, sistemas de irrigación elaborados y arquitectura monumental. Sus cerámicas y trabajos en oro rivalizaban con cualquier cosa producida en el mundo antiguo. Eran, en cualquier medida, una civilización avanzada. Alrededor del 550 después de Cristo, la civilización Moche colapsó. Las ciudades fueron abandonadas. Los sistemas de irrigación cayeron en desuso. La población se dispersó. La evidencia arqueológica muestra que esto no fue un declive gradual. Fue un abandono rápido. La explicación convencional se centra en eventos de inundaciones de El Niño. La costa Moche es susceptible a inundaciones catastróficas durante años extremos de El Niño, y hay evidencia de grandes inundaciones alrededor del momento del colapso. Pero considera el momento. 536 disrupción atmosférica global. 536 a 540 inestabilidad climática extrema mundial. 550 colapso Moche. El caos atmosférico que oscureció el sol en Europa también alteró los patrones climáticos globalmente. Los eventos de El Niño se volvieron más extremos. Los patrones climáticos que habían sido relativamente estables durante siglos se volvieron violentamente impredecibles. Los Moche no colapsaron porque fueran primitivos o porque su civilización tuviera defectos internos. Colapsaron porque el clima se volvió hostil. Sus sofisticados sistemas de irrigación, diseñados para siglos de clima relativamente predecible, no pudieron manejar los ciclos extremos de inundación y sequía que siguieron a la disrupción atmosférica. Teotihuacán en el centro de México presenta un patrón similar. Una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Estimaciones de población entre 100.000 y 200.000 en su apogeo. Pirámides masivas, planificación urbana sofisticada, redes comerciales que abarcaban Mesoamérica. Alrededor del 550 después de Cristo, la ciudad ardió, no por accidente, sino de forma sistemática. La evidencia arqueológica muestra quema deliberada de estructuras principales y posterior abandono. La población se dispersó. La ciudad nunca volvió a ocuparse a nada parecido a su antigua escala. Nuevamente, la arqueología convencional atribuye esto a colapso político interno.
revuelta, guerra de clases. La quema se interpreta como destrucción revolucionaria de estructuras de élite. Pero el momento es exacto. 536 sol oscurecido. 536 a 550 caos climático. 550 Teotihuacán arde y es abandonada. ¿Y si la quema no fue revolución política? ¿Y si fue el acto final de una población hambrienta y desesperada? Cuando los cultivos fallan durante años, cuando el comercio se rompe, cuando la infraestructura que sostiene una gran población urbana colapsa, las ciudades no decaen gradualmente, mueren violentamente. La quema de Teotihuacán parece menos una revolución y más el acto desesperado de una población que sabía que la ciudad ya no era viable. Quemen los templos, abandonen el centro urbano insostenible, dispérsense hacia áreas rurales donde la supervivencia pueda ser posible. Este patrón, civilizaciones sofisticadas colapsando rápidamente alrededor del 550 después de Cristo, se repite en todo el continente americano. El momento es demasiado consistente para ser coincidencia. Estos no fueron colapsos políticos aislados. Fueron víctimas ambientales de la misma catástrofe atmosférica que oscureció los cielos europeos. La pregunta que la historiografía convencional tiene dificultades para responder es esta. ¿Por qué tantas civilizaciones avanzadas colapsaron simultáneamente en continentes sin contacto directo? La respuesta es atmosférica. El evento que bloqueó la luz solar en Constantinopla también alteró el clima globalmente. Y el clima alterado no significa solo temperaturas ligeramente más frías. Significa caos, impredecibilidad, el colapso de los patrones estables de los que depende la agricultura. Civilizaciones que habían prosperado durante siglos enfrentaron de repente condiciones que no podían manejar. No porque fueran primitivas, no porque tuvieran debilidades internas, sino porque las condiciones ambientales que habían permitido su surgimiento cambiaron catastróficamente. Y aquí está el punto crítico que conecta esto con la investigación del Viejo Mundo. La catástrofe no solo mató personas y colapsó sistemas políticos. Enterró físicamente la infraestructura. Cuando el clima se desestabiliza, la erosión se acelera dramáticamente. La vegetación muere por fallos de cultivos y estrés térmico. Sin raíces de plantas que sostengan el suelo, la erosión eólica aumenta. Sin vegetación que absorba la lluvia, la erosión hídrica se intensifica. Los años posteriores al 536 habrían visto un movimiento de suelo sin precedentes. Viento transportando polvo a través de continentes, ríos hinchados con escorrentía depositando cargas masivas de sedimento, costas erosionándose, valles llenándose. Y cuando el clima finalmente se estabilizó lo suficiente para que comenzara la recuperación, los sobrevivientes encontraron un mundo cambiado. No solo política o socialmente cambiado, físicamente cambiado. Ciudades parcialmente enterradas bajo sedimento, cursos de ríos alterados, líneas costeras desplazadas. La infraestructura clásica romana, acueductos, caminos, alcantarillados, edificios públicos, no fue destruida por bárbaros. Fue enterrada por sedimentación tras la catástrofe climática. Las poblaciones medievales heredaron edificios que podían ocupar pero no mantener completamente. Infraestructura que podían usar a nivel reducido pero no reparar ni replicar. Este es el origen de las ciudades estratificadas. Los primeros pisos enterrados bajo tierra, las estructuras medievales construidas encima de metros de sedimentación postcatástrofe, no acumulación gradual durante siglos, sino deposición rápida durante décadas tras el evento. El mundo antiguo no fue conquistado ni olvidado. Fue enterrado. Y el entierro ocurrió específicamente durante el caos climático de mediados del siglo VI. Cuando la civilización colapsa, cuando la infraestructura es destruida, cuando las poblaciones son diezmadas, los sobrevivientes no escriben libros de texto de ingeniería. No producen tratados científicos explicando lo sucedido. Crean mitos. La mitología a menudo se descarta como imaginación primitiva, historias inventadas para explicar fenómenos naturales que culturas precientíficas no entendían. Pero cada vez más,
La arqueología y la climatología revelan que muchos mitos preservan memoria histórica precisa. El ciclo nórdico del Ragnarok describe el fin del mundo. Antes del Ragnarok llega el Fimbulwinter. La descripción es específica. 3 inviernos consecutivos sin verano entre ellos. El sol pierde su poder. Nieva constantemente. El mundo se congela. La humanidad perece. Durante siglos esto se leyó como pura mitología, narrativa religiosa, fantasía apocalíptica. Pero 3 inviernos consecutivos sin verano entre ellos es una descripción exacta de las condiciones climáticas tras una catástrofe atmosférica mayor. Y las fuentes nórdicas no son vagas sobre la duración. 3 años, 3 inviernos, sin verano. 536 a 539. 3 años de sol tenue, cultivos fallidos, hambruna. Esto coincide perfectamente con el Fimbulwinter. Los nórdicos no estaban inventando alegoría religiosa. Estaban preservando memoria histórica, codificando información de supervivencia en forma narrativa que pudiera persistir a través de la tradición oral. Porque si sobreviviste a la catástrofe, si viste la civilización colapsar a tu alrededor, querrías que las generaciones futuras supieran, entendieran, fueran advertidas. Pero si tu civilización perdió la escritura, perdió la preservación institucional del conocimiento, tienes tradición oral, historia. Y para hacer una historia lo suficientemente memorable como para sobrevivir generaciones, la haces mitológica. Le das significado cósmico. La insertas en narrativa religiosa. El Fimbulwinter no es fantasía. Es historia contada por sobrevivientes que la vivieron. Y este patrón se repite globalmente. Los mitos de inundación aparecen en cientos de culturas en todo el mundo. Los detalles varían, pero el núcleo es consistente. Desastre ambiental catastrófico, civilización destruida, pequeño número de sobrevivientes. Siempre hemos asumido que estos mitos describen eventos locales de inundación. Desbordamiento de ríos, marejadas costeras, desastres normales mitologizados en eventos globales. Pero, ¿y si están describiendo el mismo periodo? El caos climático de mediados del siglo VI produjo tanto sequías como inundaciones. Regiones que normalmente tenían lluvias moderadas no recibieron nada. Regiones que normalmente eran secas sufrieron inundaciones catastróficas. Los sobrevivientes en diferentes regiones habrían experimentado manifestaciones diferentes de la misma disrupción atmosférica global. Pueblos del desierto recordarían sequía interminable. Pueblos costeros recordarían inundaciones abrumadoras. Ambos están describiendo caos climático. Ambos están preservando memoria de la misma catástrofe. La narrativa del diluvio bíblico. La inundación de Gilgamesh mesopotámica. La inundación de Matsya Purana hindú. La inundación de Deucalión griega. La inundación de Gun china. La inundación Popol Vuh maya. Las narrativas de inundación aborígenes australianas. Diferentes culturas, diferentes continentes, diferentes períodos de composición, pero describiendo eventos similares. Desastre ambiental catastrófico, civilización destruida, conocimiento perdido, pequeños grupos de sobrevivientes comenzando de nuevo. Estos no son inventos independientes del mismo tipo de historia. Son diferentes memorias culturales de eventos reales. Eventos que ocurrieron. Eventos catastróficos lo suficiente como para dejar cicatrices en la memoria colectiva. Eventos codificados en narrativa para preservar la advertencia. Y los eventos que describen coinciden con lo que la evidencia geológica, dendrocronológica e histórica nos dice que ocurrió a mediados del siglo VI. He aquí lo que la síntesis de la evidencia sugiere. Esta es mi interpretación basada en correlacionar relatos históricos, datos de anillos de árboles, química de núcleos de hielo, evidencia arqueológica y narrativas mitológicas. 535 a 536 después de Cristo. Una erupción volcánica masiva, posiblemente acompañada de eventos de impacto cósmico, inyecta cantidades sin precedentes de dióxido de azufre y material particulado en la estratosfera.
Algunos investigadores señalan a Krakatoa, otros a Ilopango en El Salvador. La fuente exacta sigue siendo debatida, pero el efecto es claro. 536. Aerosoles atmosféricos bloquean suficiente luz solar como para oscurecer visiblemente el Sol. Relatos históricos de 3 continentes describen el Sol brillando sin brillo. Las temperaturas globales comienzan a caer. La caída inicial es rápida, posiblemente 1 a 2 grados Celsius en meses. 536 a 539. 3 años de oscurecimiento sostenido. Las temporadas de cultivo se acortan dramáticamente. Los cultivos fallan repetidamente. Las reservas iniciales de alimentos se consumen. Comienza la hambruna. Este es el periodo que las fuentes nórdicas recuerdan como Fimbulwinter. 539 a 545. Los aerosoles comienzan a disiparse, pero el clima permanece inestable. Algunas regiones experimentan el inicio de la recuperación. Otras enfrentan condiciones continuadas o empeoradas. Erupciones volcánicas adicionales en 540 y posiblemente 547 extienden la disrupción. 541. Emerge la peste de Justiniano. Poblaciones debilitadas y desnutridas proporcionan condiciones ideales para la propagación pandémica. Durante los siguientes 2 siglos, oleadas sucesivas de peste matan a decenas de millones. 545 a 560. El caos climático produce eventos climáticos extremos. Algunas regiones sufren megasequías. Otras reciben inundaciones catastróficas. Los cursos de los ríos cambian. Las costas se erosionan. Cantidades masivas de sedimentos se depositan en valles, llanuras y áreas urbanas. Este es el periodo del Mud Flood. Las ciudades no son destruidas, son enterradas. La infraestructura queda cubierta bajo metros de sedimento depositado por viento y agua. 550 a 600. Civilizaciones avanzadas en múltiples continentes colapsan. No por debilidad interna, sino por catástrofe ambiental que no pudieron controlar. Teotihuacán arde y es abandonada. La civilización moche colapsa. El poder bizantino se contrae. La infraestructura de Europa occidental se desintegra. El conocimiento se pierde no porque la gente se volviera estúpida, sino porque la infraestructura que sostenía la civilización avanzada fue físicamente enterrada o destruida. 600 a 700. Las verdaderas edades oscuras. Los sobrevivientes heredan un mundo arruinado. Edificios que pueden ocupar pero no mantener. Tecnología que pueden usar pero no reparar. Conocimiento que se vuelve inútil sin la infraestructura para aplicarlo. En una generación, gran parte del aprendizaje clásico se pierde, no porque los libros fueran quemados, sino porque las condiciones que hacían aplicable ese conocimiento ya no existían. 700 en adelante. Recuperación gradual. La civilización medieval se construye sobre la capa de sedimento que enterró al mundo clásico, utilizando las partes superiores de edificios parcialmente enterrados, creando nuevas estructuras sobre la superficie elevada, sin entender nunca completamente que metros bajo sus pies yacía la infraestructura de la civilización que los precedió. Esta secuencia lo explica todo. La transición del mundo clásico al medieval, la pérdida de tecnología, los primeros pisos enterrados, las ciudades estratificadas, los relatos mitológicos de catástrofe, la evidencia arqueológica de abandono rápido, los anillos de árboles, los núcleos de hielo, la peste, todo encaja. La narrativa histórica convencional no incorpora esta síntesis. Reconoce el evento de 536 como una nota al pie. Anomalía climática, posible erupción volcánica, factor contribuyente a la inestabilidad del periodo. Pero no reconoce el 536 como el punto de ruptura catastrófico, el evento que físicamente enterró al mundo antiguo y obligó a la civilización a empezar de nuevo. ¿Por qué no? Porque reconocer la verdadera escala de lo que ocurrió requiere aceptar verdades incómodas. Primero, que las civilizaciones avanzadas pueden ser destruidas por catástrofes ambientales fuera de su control.
Esto desafía la narrativa de que las civilizaciones caen principalmente por decadencia interna o conquista externa. Roma no cayó porque los romanos se volvieron decadentes. El mundo clásico no terminó por invasiones bárbaras. Terminó porque el sol se oscureció durante 3 años y enterró la infraestructura bajo metros de sedimento. Segundo, que el conocimiento puede perderse por completo en una sola generación. Preferimos creer que el conocimiento humano se acumula progresivamente, que una vez descubierto, la comprensión persiste. Pero el 536 prueba que eso es falso. Cuando la infraestructura que sostiene el conocimiento desaparece, el conocimiento se vuelve inútil y se olvida. La ingeniería clásica no se preservó en la Europa medieval. No porque los medievales fueran estúpidos, sino porque no podían aplicarla. Los acueductos estaban enterrados. Los recursos para construir nuevos no existían. El conocimiento se volvió irrelevante y se perdió. Tercero, que somos igual de vulnerables. La civilización moderna depende de una infraestructura quizás más frágil que la de Roma. Cadenas de suministro globales, entrega justo a tiempo, producción centralizada. Si un evento a escala 536 ocurriera mañana, colapsaríamos más rápido que los antiguos. Tenemos 3 días de comida en la mayoría de las ciudades. Ellos tenían producción local. Tenemos conocimiento especializado que requiere infraestructura intacta. Ellos tenían habilidades distribuidas. Reconocer el 536 significa reconocer que la catástrofe podría repetirse, que los mecanismos que destruyeron el mundo clásico, erupción volcánica, impacto cósmico, disrupción atmosférica, siguen siendo amenazas, que la civilización es mucho más frágil de lo que fingimos. Y hay una razón más por la que la síntesis del 536 no es mainstream, porque algunas personas están proponiendo hacerlo deliberadamente. Geoingeniería, gestión de la radiación solar, inyección de aerosoles estratosféricos. Estos son los términos técnicos para propuestas de combatir el cambio climático poniendo partículas reflectantes en la atmósfera superior. El mismo mecanismo que causó la catástrofe del 536. La teoría es que inyectando dióxido de azufre u otros compuestos reflectantes en la estratosfera, podemos reflejar parte de la luz solar de vuelta al espacio, enfriar el planeta, contrarrestar el calentamiento por gases de efecto invernadero. Se han propuesto experimentos a pequeña escala. Algunos se han realizado. La tecnología existe para hacerlo. La pregunta es si deberíamos hacerlo. Los proponentes argumentan que es una medida de emergencia, una forma de ganar tiempo mientras se reducen las emisiones de carbono, una intervención temporal para prevenir un calentamiento catastrófico. Pero el 536 nos muestra qué pasa cuando la estratosfera se llena de aerosoles reflectantes. Incluso si la inyección es controlada, incluso si las cantidades se calculan cuidadosamente, los efectos son globales, impredecibles y potencialmente catastróficos. Oscurecer el sol no solo enfría el planeta uniformemente, altera los patrones de precipitación, cambia dónde llueve y dónde no. Afecta la agricultura de formas que los modelos computacionales solo pueden predecir probabilísticamente. Y una vez que los aerosoles están en la estratosfera, no puedes retirarlos rápidamente. Estás comprometido durante años. Si los efectos son peores de lo previsto, si comienzan fallos de cultivos, si la intervención causa más daño que el calentamiento que pretendía prevenir, no puedes deshacerlo inmediatamente. El evento del 536 es nuestro precedente histórico, nuestro estudio de caso, nuestra advertencia. Aerosoles volcánicos bloquearon el sol. El clima se volvió caótico. Los cultivos fallaron. Las civilizaciones colapsaron. Millones murieron. El mundo que emergió tras la catástrofe era disminuido, empobrecido. Tomó siglos recuperarse. Y eso fue accidental. Fue desastre natural. Proponer hacerlo deliberadamente, inyectar intencionalmente aerosoles en la estratosfera, oscurecer intencionalmente el sol, sabiendo lo que ocurrió en 536, parece amnesia histórica en el mejor de los casos, puesta en peligro imprudente en el peor. No estoy diciendo que el cambio climático no sea real. No estoy diciendo que no debamos abordarlo.
Estoy diciendo que usar una intervención atmosférica que imita el mecanismo de la peor catástrofe climática registrada en la historia conlleva riesgos que pueden superar el problema que pretende resolver. El evento del 536 está documentado. Las consecuencias están medidas. El colapso civilizatorio está evidenciado. Sabemos qué pasa cuando el sol se oscurece y deberíamos ser muy cuidadosos antes de volver a hacerlo. La evidencia existe para cualquiera dispuesto a examinarla. Los relatos históricos están en bibliotecas. Los datos de núcleos de hielo están publicados en revistas científicas. Los estudios de anillos de árboles son revisados por pares y disponibles. La evidencia arqueológica del colapso de mediados del siglo VI está documentada en múltiples continentes. Lo único que falta es la síntesis. El reconocimiento de que estos no son fenómenos separados. Son todos aspectos del mismo evento. La catástrofe que inició las Edades Oscuras. 536 después de Cristo. El año en que el sol dejó de brillar. 3 años de oscuridad. Caos climático global. El entierro del mundo antiguo bajo metros de sedimento. El colapso de civilizaciones en múltiples continentes. La pérdida de conocimiento. El comienzo de siglos de recuperación. Esto no es historia alternativa. Es hecho documentado que no ha sido completamente integrado en la narrativa histórica convencional. Las piezas existen por separado. La síntesis permanece marginada. Pero la evidencia está ahí, en capas de hielo que preservan la química atmosférica de hace 1500 años, en anillos de árboles que muestran su presión de crecimiento en continentes, en ruinas de ciudades abandonadas exactamente al mismo tiempo, en mitologías que codifican memoria de catástrofe, en el registro arqueológico del Mud Flood, en los relatos históricos de personas que vieron el sol oscurecerse. Las edades oscuras no se llamaron oscuras porque se perdió el conocimiento. Fueron oscuras porque el cielo mismo se oscureció. Durante 3 años, el sol brilló sin brillo. Y cuando la luz regresó, el mundo había cambiado. La infraestructura del mundo clásico yacía enterrada. El conocimiento que había florecido durante siglos se perdió. La civilización tuvo que empezar de nuevo. Esto es lo que ocurrió. Esto es lo que muestra la evidencia. Y esto es lo que necesitamos recordar mientras enfrentamos nuestros propios desafíos ambientales, porque los mecanismos que destruyeron el mundo antiguo aún existen. Los volcanes aún erupcionan. Los impactos cósmicos aún ocurren. Y ahora estamos considerando manipular deliberadamente la misma química atmosférica que salió catastróficamente mal en 536. La catástrofe que inició las Edades Oscuras es nuestra advertencia. Los 3 años en que el sol dejó de brillar son nuestra lección. El entierro de la civilización bajo metros de sedimento es nuestra precaución. La historia no se repite, pero hace eco. Y si no escuchamos esos ecos, corremos el riesgo de experimentar la misma catástrofe que nuestros antepasados sobrevivieron. El sol se oscureció una vez. Enterró el mundo. Puede volver a ocurrir. Y esta vez no tendremos la excusa de la ignorancia. Porque la evidencia está ahí, la advertencia es clara. La lección está documentada. 536 después de Cristo. Cuando el sol dejó de brillar durante 3 años y todo cambió.